y debe estar siempre en comunión con Dios para que el consejo sea eficaz. El consejero bíblico debe conectar sus limitaciones, ¿verdad? Cuando él conoce sus limitaciones, regularmente siempre al conocer esto, el consejero siente que no tiene la competencia necesaria para atender la situación de buscar a otro consejero de mayor experiencia. Este es otro punto en cuanto a la integridad de las cualidades del consejero bíblico. El consejero bíblico debe conocer sus limitaciones, debe saber sus límites que tiene en el aconsejar, ¿no es cierto? Entonces debe buscar, al saber que tiene limitaciones, el consejero siente que no tiene la competencia necesaria para atender la situación. Debe buscar a otro consejero de mayor experiencia, ¿no es cierto? Entonces, cuando el consejero bíblico sabe que tiene limitaciones, porque eso es que el consejero debe saber, y cuando sabe que tiene limitaciones no tiene temor en pedir ayuda a otro consejero con mayor experiencia. Por eso es que siempre les he dicho que todos nosotros necesitamos consejería. Todos los cristianos necesitamos ser aconsejados. Todos necesitamos consejería. Todo lo que se hable en la consejería es confidencial. No lo puede decir ni expresar a nadie. Solo debe recoger los casos y muy particulares. ¿No es cierto? Porque las personas cuando se acercan a pedir una consejería, esta consejería debe ser confidencial. Solo se puede romper esta confiabilidad en casos particulares, tales como abuso, robo o etc. Pero la consejería debe ser confidencial. Otro punto, debe guardar su testimonio. Nunca debe dar una consejería a una persona del sexo opuesto a solas. Este es otro consejo que regularmente siempre ayuda. Segundo punto, cualidades del consejero bíblico. Segundo punto, el consejero debe ser o tener humildad. Debe ser humilde o tener humildad. No debemos sentirnos competentes por nosotros mismos. Debemos reconocer que Dios nos eligió y nos capacitó, y Él capacita y elige, que es el Dios Todopoderoso. Por eso dice la Sagrada Escritura: fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, dice la Sagrada Escritura, y Él enderezará tus veredas. Por eso es muy importante que el consejero bíblico sepa todas estas cosas, ¿verdad? Sepa todo acerca de esto, que cuáles son las cualidades del verdadero consejero. Y esto regularmente es muy importante, esto que les estoy diciendo, y debe reconocer que, o debe saber, o debe tener humildad. Entonces, cuando el consejero bíblico tiene humildad, entonces sabe que necesita de Dios. Necesita de Dios precisamente para seguir adelante, ¿no es cierto?
Amén. Bien, hemos visto cuáles son las cualidades, hemos visto dos. El día viernes vamos a ver unas dos más y ahí vamos avanzando y viendo cuáles son las cualidades de un verdadero consejero bíblico, ¿verdad? Vamos viendo ahí en detalle estas cualidades del consejero bíblico, como lo hemos visto en la Sagrada Escritura. Bien, aquí voy a leer, dice alguien que me ha escrito al WhatsApp y dice: pastor, necesito un consejo de su parte. ¿Por qué en todas las iglesias se ven que hay problemas y aflicciones? Les cuento, no soy desordenado, pero me he cambiado hasta ahorita a 3 iglesias. Un tiempo he estado en una y otro en otra y he visto que todas las iglesias hay aflicción. ¿A qué se debe esto? Ayúdeme, pastor, porque esto me está trayendo problemas espirituales. Bien, mi amada hermana, usted mismo se ha dado cuenta por la oportunidad que ha tenido de estar en 3 iglesias diferentes. Usted mismo se ha dado cuenta que en todas las iglesias hay problemas. Significa que usted ya ha madurado un poco en esta área. Entonces, ese es el principio básico para ir madurando e ir creciendo en las diferentes áreas espirituales. Entonces usted ya tiene un principio. El principio básico es que en todas las iglesias hay aflicciones. Usted ha ido a 3, pero en todas las iglesias hay aflicciones. Usted ya tiene ese principio básico. También debe saber que esto es bíblico, porque si usted lee en Apocalipsis los mensajes a las iglesias, que son 7 si no me equivoco, vamos a verlo. Sí, dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, mensaje a las 7 iglesias. Entonces, en todas estas iglesias que el libro de Apocalipsis habla y da los mensajes, nuestro amado Jesucristo, tales como la iglesia de Efesio, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, la iglesia Filadelfia y la iglesia Laodicea. Entonces, este principio que usted tiene es básico. En estas 7 iglesias, en todas estas iglesias había problemas. Entonces, los problemas en la iglesia, usted debe saber que es bíblico y es de parte del Señor y es necesario. Por eso, si de pronto tal vez usted estaba buscando una iglesia donde no haya problemas, pues no la va a encontrar, como ya se ha dado cuenta. Entonces, la iglesia del Efeso tenía problemas, aflicciones, pecados. La iglesia de Esmirna también tenía lo mismo, problemas, pecados, aflicciones, tribulaciones. El mensaje de Pérgamo, a la iglesia de Pérgamo, también tenía aflicciones y todas las iglesias. Bien, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué es que pasa esto dentro de las iglesias? Bien, primero usted debe saber que esto pasa por el hecho de que la iglesia está compuesta por personas naturales y espirituales. Entonces, regularmente usted debe saber que todas las personas son imperfectas.
y todos los que van a la iglesia son imperfectos. De ahí radica y salen los problemas de la iglesia. Es decir, la iglesia regularmente tiene esta clase de problemas porque está compuesto por miembros hechos de carne y hueso, que tienen a Cristo, sí. Por eso usted debe saber que la iglesia es pecadora, pero la iglesia es al mismo tiempo santa. Al mismo tiempo la iglesia es imperfecta, como al mismo tiempo también la iglesia es perfecta. ¿Por qué le digo esto? En sí, la iglesia es santa porque la iglesia está compuesto por miembros humanos, donde formamos el cuerpo de Cristo. Y en ese cuerpo místico de Cristo, Jesús es la cabeza. Entonces sería que la iglesia está constituida por el cuerpo, que somos los humanos, que somos imperfectos, que somos pecadores, que la cabeza es Cristo, por el perfecto y santo. Entonces la iglesia es pecadora por el cuerpo de Cristo, por nosotros, los seres humanos, que pecamos, cometemos errores, nos falta madurar, nos falta crecer. Y la iglesia es perfecta porque Cristo es la cabeza de la iglesia y Él es perfecto. La iglesia es pecadora porque está constituido por nosotros los pecadores. Pero la iglesia es santa porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, cuando usted sepa estas cosas, usted va a madurar y va a crecer en el Señor. Y va a saber esto. El error de muchas personas, a veces son tiernas en el Señor, creen de que todas las iglesias evangélicas son perfectas. Creen que las iglesias son santas. Pero no creen que son imperfectas y que la iglesia es pecadora. No creen eso. Entonces, y cuando comienzan a predicar la palabra, en vez de predicar de Cristo crucificado y resucitado con poder y gloria al resto de personas, el error de muchas personas que cometen es de predicar el evangelio, pero del cuerpo de Cristo. No predican el evangelio de la cabeza, que es Jesús. Predican del cuerpo de Cristo, mostrando que el cuerpo de Cristo, mostrando a las personas que el cuerpo de Cristo es santo, que el cuerpo de Cristo no comete errores, cuando ya estamos viendo que el cuerpo de Cristo no es santo. Se santifica así cuando confiesa sus pecados y le pide perdón al Señor. Se santifica, se limpia, y eso hay que estarlo haciendo cada momento. Y no es perfecto porque el cuerpo de Cristo comete errores. Entonces, cuando usted hable de la iglesia y hable del cuerpo de Cristo, usted hable que es imperfecto y que es pecador arrepentido. Pero cuando usted predique de la cabeza, que es Cristo, ahí sí hable que Cristo es perfecto y que Cristo es santo. Entonces la iglesia está constituida de esta manera. La iglesia, en primer lugar, no es perfecta. Tampoco es santa, ¿cierto? Y al mismo tiempo la iglesia de Cristo es perfecta y es santa. Y ya le he explicado por qué, amada sierva del Señor. Entonces hemos visto en el libro de Apocalipsis, vemos que esto es bíblico, ¿no es cierto? Los problemas dentro de la iglesia es bíblico y ya les he explicado por qué. Y quisiera tomar
algunos ejemplos bíblicos que esto le acontecía también a la primera iglesia. Ese es el error de muchas personas que piensan solamente que en este tiempo la iglesia está viviendo en esta decadencia. Y dicen, en este tiempo la iglesia se ha enfriado en una forma tremenda y traen profecías. No, la iglesia siempre ha estado en esta decadencia. Por eso es que la iglesia necesita cada día de Dios. En la iglesia de Corintios, donde administraba el apóstol Pablo, y usted sabe quién era el apóstol Pablo, en esta iglesia había también decadencias y problemas fuertes, no pequeños. Por eso, abra su Biblia en 1 de Corintios 5:1 y mire lo que dice. 5:1. Mire lo que dice. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene a la mujer de su padre. El apóstol Pablo había dejado obreros, pastores encargados de él. Pero el apóstol Pablo regularmente, como es un siervo del Señor, él le daba la cobertura. Y él no va a escoger a cualquier persona para poner en la iglesia de Corintios. El apóstol Pablo le daba cobertura a la iglesia de Corintios por medio de cartas y de oraciones. Y los siervos que estaban ahí estaban ministrando. Entonces, si fuera por el ministro, que es incompetente, entonces aquí en Corintios no hubiese habido problema. Por eso a veces las personas creen que los ministros son incompetentes y por eso es que en la iglesia hay problemas. Mire, el apóstol Pablo dándole cobertura por medio de carta y por medio de oración y estando atento a los problemas que pasaban en Corintios. Y un pastor ahí en Corintios y dice que de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Esta es las primeras iglesias, ¿cierto?, que se fundaron en Corintios. Y en la iglesia de Corintios había cristianos, lógicamente, pero imperfectos. Dice que había una fornicación tremenda, tanto que alguien tiene la mujer de su padre. O sea, había una persona, o sea, dentro de la iglesia de Corintios, que estaba teniendo sexo con la madrastra. O sea, él vivía con el padre y la madrastra. Y estaba fornicando, parece que él era soltero, y estaba fornicando y tenía sexo con la madrastra. No respetaba al padre, ni tampoco respetaba a la madrastra, y sobre todo no respetaba a Dios. Esto es para escandalizarse. Pero esto no pasó, esto que estamos leyendo, no pasó en una iglesia en este tiempo. Esto pasó en las primeras iglesias que se levantaron, dándonos a entender que los problemas en la iglesia, así esté dándole cobertura el ministro ungido, siervo del Señor Pablo, y así haya dos pastores dentro de la iglesia, siempre va a haber problemas. Y este problema era un problema grande que estaba pasando antiguamente, cuando el apóstol Pablo estaba dando cobertura por medio de cartas y orando
y había pastores en esta iglesia. ¿Sí se da cuenta? Entonces, como esto se va cumpliendo en todo el mundo, en la actualidad también se ve lo mismo. En la actualidad también se ve lo mismo. Se ve esta clase de pecado y de error. Esto pasó una iglesia de Corintios del apóstol Pablo. Y esto pasará en algunas iglesias. Por eso, mi amada hermana, es que quiero decirle que aún en la iglesia de Corintios había esta clase de problemas, que era precisamente de fornicación. Ahora, esta clase de problemas son necesarios dentro de la iglesia. Esto es parte del evangelio. Yo no sé si a usted, mi amada hermana, alguien le ha predicado un evangelio sin problemas. Ese evangelio no existe, no es real, es fantasía. El verdadero evangelio es que hay aflicciones y tribulaciones. Por eso el Señor dijo, toma tu cruz y sígueme. Ahora, si no quieres tomar la cruz, tampoco puedes seguir a Jesús. Si no quieres tomar la cruz, no puedes seguir a Jesús. No estás apto para el reino de los cielos. Y esto lo confirma el mismo apóstol Pablo, donde dice que estos problemas son necesarios. Primera de Corintios 11, más adelantito está. 11, 18 y 19. Mire lo que dice. ¿Sí? 11, 18 y 19. Pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Mire, en esta iglesia de Corintios, aparte de haber fornicación o adulterio, fornicación, también existía división. Por eso el apóstol Pablo le dice, en primer lugar, versículo 18, pues en primer lugar, cuando reuní como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. O sea, él había escuchado, porque él estaba dando cobertura, que había divisiones en la iglesia, y en parte lo creo. No todo, pero en parte lo creo. Entonces, por eso las divisiones dentro de las iglesias son consideradas normales. Hay ministros del Señor que cuando le dividen una iglesia se tiran al abandono. No, el deber del ministro es seguir trabajando con el pueblo que se queda, los verdaderos hijos del Señor que se quedan para trabajar en la obra del Señor, es de seguir trabajando, seguir adelante y seguir avanzando en la obra del Señor. Cuando Satanás hizo división allá arriba en el cielo, se bajó con algunos ángeles, con la tercera parte, si no me equivoco. Pero Jesús, ¿qué hizo el Padre Celestial? Siguió con su reino y siguió trabajando. Si en el cielo hubo división, ¿cuánto más en la iglesia? Por eso, mi amada hermana, esto del adulterio, que sería pecado, ¿no es cierto?, de la carne, y de las divisiones, que sería también un pecado de la carne, esto es normal dentro de la iglesia. Usted ya debe como acostumbrarse a esta situación. Mire lo que dice en el versículo 19. ¿Por qué le digo que es normal? Porque la Biblia lo dice. Si usted no tiene esto como algo normal en la iglesia, significa que tiene que madurar, que tiene que crecer. Mire lo que dice. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados.
es necesario que haya disensión. Dice literalmente, es preciso, es necesario, tiene que haber, imposible es que no vengan tropiezos, dice las Sagradas Escrituras. Que haya disensiones para que sea manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Entonces, cuando hay disensiones, hay divisiones, usted ve que siempre se va con un grupo. Y los que se quedan en la iglesia, estos son aprobados, son de Dios, son personas que ya han crecido, son personas que ya han madurado, son personas que son aprobadas por Dios para el reino de los cielos. Pero el que se fue con el que hizo división, esto ya sería de pensar que esta persona todavía falta madurez o todavía no es aprobado para entrar en el reino de los cielos, porque es parte de un conflicto y es parte de un respaldo que Satanás hizo. Entonces es necesario. Entonces este ejemplo bíblico nos demuestra que en las primeras iglesias también había disensiones, ¿verdad? Y esto es con el pueblo del Señor. Y también existe discusiones entre ministros del Señor. Y dentro de las iglesias y fuera de las iglesias. Esto también es bíblico. Por eso es que hay problemas, como ya les he explicado. Entonces, entre ministros del Señor siempre también va a haber, no siempre, la mayoría de veces va a haber dificultades, va a haber discusiones, va a haber problemas entre ministros. Esto es siempre. Y eso lo demostró el mismo apóstol Pablo, un siervo del Señor que escribió un poco de libro. Vamos a ver. Hechos 2, Hechos 15. Hechos 15, 2. Dice, como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros con ellos, a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo a todos los demás. Pablo y Bernabé, dice literalmente en la Sagrada, tuvieron una discusión y contienda. Discusión cuando discutes, contienda cuando ya ves algo más fuerte. Contiende, discute, alzas la voz. Y dice que, literalmente dice, no pequeña con ellos. ¿Cierto? Con ellos, tuvieron una discusión fuerte entre ellos. Entonces, por eso usted no debe asombrarse que un ministro tenga contienda, literalmente quiero leerlo, que no se debe, tenga contienda o discusión con otro ministro. Yo no sé por qué la gente a veces se asombra por eso. No sé por qué se pone confundido por eso. Pablo, que es un siervo del Señor, tuvo esta aflicción, ¿verdad? Entonces, cuanto más en la actualidad los ministros del Señor, siempre va a pasar estas cosas. Por eso la iglesia del Señor debe saber esto, que aún entre ministros hay contiendas y discusiones. Y entre ministros también hay exhortaciones, a veces fuertes y públicas, pero eso no debe al ministro
ponerlo triste, ni tampoco debe afligirlo, ni tampoco por las personas que lo escuchan. Acuérdense que el apóstol Pablo lo exhortó a Pedro, porque cuando estaba con lo de la con los circuncidados, comía y todo, pero cuando iba con lo de la incircuncisión, como que se retraía y se volvía como hipócrita. Entonces el apóstol Pablo tuvo que exhortarlo públicamente, lo reprendió al apóstol Pablo. No entiendo por qué esta clase de aflicciones, tanto el adulterio dentro, la fornicación dentro de las iglesias, las disensiones y las divisiones, y a veces la contienda entre ministros y confusiones y discusiones, no la toman como algo normal. Esto es algo normal, es algo que pasa y seguirá pasando. Por eso es triste en la actualidad ver ministros que dicen: por favor, iglesia del Señor, ya no peleen. ¿Cuándo se va a acabar esto? Es terrible. Hermano, usted puede predicar millones y millones de veces de la santidad, y hay que hacerlo, pero siempre va a haber pecado dentro de la iglesia. Por eso usted ve que hay varones que critican y dicen: en la iglesia ya no se predica de la santidad, ya no hay sana doctrina, no se habla de la santidad. Y lo primero que dice es porque el mismo ministro es pecador. Se habla de la santidad, pero siempre habrá pecado dentro de las iglesias. Lo dice la Sagrada Escritura. Se habla de que no debe haber disensiones y divisiones, pero siempre habrá divisiones dentro de la iglesia. Se debe, ministros, que no discutan entre pastores. Veo unas peleas ahí tremendas entre ministros, no lo hagan. El apóstol Pablo lo hizo y seguirá habiendo eso. Se debe enseñar, pero se debe aceptar la iglesia tal y cual como es. Mi amada hermana, que me hizo esta pregunta. Entonces el cristiano no puede por esto afligirte, no puedes afligirte si ves que unos siervos del Señor ahí entre ellos tienen discusiones y tienen una contienda y se exhortan fuerte el uno al otro públicamente. Tranquilo, es Biblia. Después de un tiempo estos siervos se van a pedir perdón y se van a reconciliar, como lo hizo el apóstol Pablo con Bernabé, que después ellos se reconciliaron, porque el apóstol Pablo después le mandó un saludo a Bernabé, de una forma cariñosa. Pero esto no debe dañar tu vida espiritual. Esto no debe molestar tu vida espiritual. Porque esto es algo que pasa y seguirá pasando. El problema es que la gente se escandaliza por esta situación. Y también dentro de las iglesias va usted a ver personas carnales. Vamos a Gálatas. Gálatas 3:3. Sí, Gálatas 3:3 dice así: tan necio soy, habiendo comenzado por el Espíritu, que ahora vais a acabar por la carne. Entonces dentro de la iglesia también hay personas carnales, ¿cierto? Vea usted aquí que el apóstol Pablo le exhorta a Gálatas y le dice: habéis comenzado por el Espíritu, pero ahora vais a acabar por la carne. Y esto en las iglesias también hay personas
que son carnales. Por eso yo estoy en contra de que hay predicadores que dicen lo siguiente. Dicen esto, miren. Dice, yo no sé los jóvenes, dice, que van a la iglesia a buscar novia, a buscar novio. Eso es del diablo, está mal. ¿Por qué va a estar mal eso? Si eso está bien, si Dios constituyó a Adán y Eva, le hizo una ayuda idónea.